Bueno, acá vamos otra vez con Víctor Bronstein y Gustavo Castagnino. Y la pregunta, Gustavo, empiezo con vos, pero obviamente estás incluido, Víctor. Yo me doy cuenta de la dependencia que tenemos con la electricidad el día que se corta la luz, donde no tenés nada, ni el hornito eléctrico, ni la tostadora, ni, bueno, obviamente la televisión, la radio si tenés a pila, por suerte, y bueno, y las linternas. Y se acabó. Y se acaba la batería del celular. Y se acaba la batería del celular. Total. Y ahí te querés pegar un tiro, porque no tenés con quién hablar. ¿De dónde viene esa luz cuando vos cortás? ¿Quién nos provee de eso? En general. En general. Aún tomando el ejemplo tuyo de Suecia que vos decías, sí, es un espacio muy chico, muy bien, pero enseguida pensé, Tucumán no es tanto más grande y todas las vainas de la caña de azúcar y demás debería abastecer, o podría ser una forma de abastecimiento. Sí. A ver, primero cuando prendés la luz, la energía que produce esa luz, cuando está, no cuando falta, viene del sistema interconectado, y esa energía viene de múltiples generadores. O ahí sea, está. Son varios generadores que confluyen a través del sistema de transporte, que bien hablaba Víctor hoy. A través del sistema de transporte cada generador va generando su propia energía de diferentes fuentes, de Yacyretá, por dar nombres, a un parque eólico, a un parque solar, o a Central Puerto o Central Costanera aquí en la ciudad de Buenos Aires. Toda esa energía se dirige al sistema y se va distribuyendo a través de las distribuidoras de energía de cada lugar. Por eso ustedes hablaban de la falla en distribución ese domingo fatal. No, esa fue una falla en transporte. No, el domingo fue el transporte. Esa fue una falla en transporte, que era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Lo que veníamos acostumbrados era a fallas en la distribución. La gran falla fue de ese domingo fatídico que nos quedamos todos sin luz, fue en transporte. Pero bueno, la energía se va transportando, va saliendo de diferentes fuentes de generación, se transporta y llega a la casa de cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros. Esa energía, como decíamos recién, la energía es fungible, o sea, se termina transformando en la misma energía, salvo en algunas situaciones particulares en las cuales hay generación exclusiva de, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la energía renovable, un parque eólico que está produciendo energía específicamente para una empresa, por decir un ejemplo, o para... Puede ocurrir. Exacto, ocurre, y hoy ocurre en Argentina, mucha generación, también puede ocurrir con una generadora tradicional que genera energía con gas o con gasoil o con lo que sea, particularmente para una empresa o para una ciudad en particular. De hecho, yo tengo enfrente al Instituto Cardiovascular, que tiene su propio enorme, 2 generadores, para no quedarse sin luz, y atrás mío el Fleni. Sí. Pequeña nota color, en el apagón que estamos hablando el domingo fue noticia también que un pueblo, no sé si de Córdoba, tenían conectado directamente su distribuidora a una planta de producción de maní. Exactamente, de generación de energía con biomasa. Exactamente. Bueno, también en la provincia de Buenos Aires también hay muchas cooperativas que no están en el sistema interconectado, digamos. Hay pueblos que no están en el sistema interconectado. Claro. Yo soy escéptico en fomentar, digamos, escéptico por ahora, digamos, ¿no? Es decir, porque eso de que hay una planta de maní que en Suecia, cuando uno va a los números, digamos, sí. No, digamos que es como un consuelo, pero es un consuelo, porque el tema de hay un problema conceptual todavía con las energías renovables, es que hay que distinguir entre lo que es, disculpen, tratemos de no ser muy técnicos, entre lo que es energía y potencia, digamos, ¿no? Es decir, la potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, uno lo que consume en realidad es potencia, no energía, digamos. Entonces, el problema de las energías renovables es que nos brindan potencia, pero no hay uno lo llama energías renovables, pero no hay una energía almacenada. Uno la energía la almacena. El petróleo o el gas es energía almacenada. El aire, lo que se llama energía eólica, me está generando energía
Pero no podés almacenar. No la puedo almacenar. Por Sí, eso. sí. Hay sistemas, pero todavía son muy caros, Sí. es decir, todavía Eso, por ejemplo, las baterías todavía no logran todavía. Esperemos que el avance tecnológico, porque va a ser fundamental Sí. para Sí. para sobre todo teniendo una Patagonia como tenemos nosotros. no, pero sobre todo el tipo de sociedad que tenemos, porque nosotros tenemos un tipo de sociedad que se basa en la previsibilidad. Digamos, la característica de nuestra sociedad es que es previsible, que nosotros Bueno, justamente no dentro de, obviamente, siempre Dentro de los marcos. está bien, vale la pena que Permitime te una rías un broma. poco, pero previsible en este sentido. Lo que ha permitido el desarrollo de los combustibles fósiles es que nos ha independizado de la aleatoriedad del clima, del tiempo. Cuando Colón vino acá dependía si soplaba el viento o no. Digamos. Ahora uno cuando viaja Tiene un motorito. tiene un motor que funciona con combustible fósil que ya no necesitas saber si sopla el viento, no te importa, lo sumo si es a favor te favorece, si es en contra te hace ir más lento, pero vos llegás seguro. Es decir, vos cuando uno llegó hasta a la radio en general con algún tipo de transporte que es independiente de las condiciones climáticas. Es decir, justamente esto ha hecho que la sociedad sea previsible. Todo el sistema capitalista, uno tiene que llegar a un horario, trabajar tanto tiempo. Si es de noche, tenés iluminación, si hace calor, tenés aire acondicionado, si hace frío, podés calefaccionarte. Vos te independizaste un Sí, poco sí. de lo aleatorio. y eso lo tenés porque tenés una gran cantidad de energía almacenada en los combustibles fósiles. Y el problema de la energía renovable, si no tenés un sistema que acumule la energía, que son las baterías, es que de pronto vos necesitas energía y ese día no hay viento. ¿Qué haces? Ahora, por ejemplo, Gustavo, en el caso de los parques eólicos, que Sí. vos tenés mucha relación con Sí. eso, ¿es caro en sí mismo el ventilador ese que El lo aerogenerador. ¿Cómo se llama? Aerogenerador. Aerogenerador. Sí, se le puede decir ventilador, Sí. pero... Sí, Bueno, yo le digo Está perfecto. ventilador por- a falta de conocimientos técnicos. ¿Eh? No, a ver, sí, claramente. A ver, hoy cuando uno habla de cuál es la inversión en un parque eólico, en un aerogenerador, está hablando que por cada mega de potencia a generar, estás hablando más o menos de $1 millón de inversión. Por cada Megavatio. Megavatio. ¿Y cómo va la...? Es una medida de potencia. Yo sé, sí, pero por ejemplo, Sí. ¿cuántos estos aerogeneradores necesitas para X cantidad de energía? A ver, hoy el parque eólico más grande del país, que está en Madryn, que es el parque eólico Madryn, tiene una potencia de 222 megavatios. Y para generar esa energía tiene 32 aerogeneradores. ¿Qué, de esto- 6 mega cada generador? Son de la última tecnología, o sea, a ver, lo que ha pasado en el último tiempo, como digo, así como hablábamos de la tecnología de las baterías, digo, los aerogeneradores han sido modificándose, se han hecho más eficientes, más generadores de energía de lo que eran, con lo cual hoy hacia dónde tiende la generación eólica es a ocupar menos espacio con menos generadores para producir más energía. claro. El gran problema, Son más eficientes cada sí, aerogenerador. pero el gran problema, un poco lo que planteaba antes Víctor, es el combustible fósil tiene la gran ventaja de tener en menos espacio más potencia. Por ejemplo, para dar un digo- ejemplo, es decir, el parque eólico tiene 200 megas, el de Puerto Madryn, me dijiste. 222, sí. 222. Entre Central Costanera y Central Puerto generan capacidad para 4.500 megavatios. Es decir, más de 20 parques eólicos puestos en... Por eso, pero me en menos de interesaba una hora. conocer el parque eólico porque es lo novedoso. No, entonces, ya sé, no, pero digo sobre que- todo para la gente, ¿no? A mí lo que me pasa a veces es cuando veo desde algún edificio de la Ciudad de Buenos Aires, Central Puerto, Central Costanera, alargando ese humo negro, me da un poquito de escozor. Pero Bueno, esa es una discusión interesante. Porque Bueno, está bien. No, Pero bueno, no, a ver, claramente las energías renovables, el mundo va hacia las energías renovables,
lo que estamos viviendo hoy. Estás hablando también de la solar. La solar, la eólica, pero particularmente la solar y la eólica, pero digo, todo lo que hablábamos antes, digo, el mundo va hacia generar energías limpias. Hay obviamente acuerdos internacionales, el Acuerdo de París, en el cual Argentina es signatario y ha tomado compromisos. Lamentablemente para mí. Yo digo gracias a Dios, porque no, a ver, yo lo que creo es que el mundo está cambiando mucho más aceleradamente de lo que nosotros pensábamos. Un poco también estoy de acuerdo con Víctor en que si uno mira los medios, parecería que las energías renovables tienen mucha más presencia que lo que realmente tienen en los números. Pero si uno mira los problemas que hoy está enfrentando el mundo, hoy ya no hablamos de cambio climático, hablamos de crisis climática. Digo, las cosas que han pasado, que vienen pasando en estos últimos tiempos desde Australia al Amazonas, y cuando uno va a China o a lugares, a ciudades con generación de energía basada en el carbón, los problemas, la contaminación medioambiental es muy fuerte. Bueno, México, si uno llega con el avión y ya lo es. Chile. Pero yo creo que hay que distinguir. Una cuestión es la contaminación, que coincido que hay en China, y otra cuestión tiene que ver con el tema de la crisis climática o cambio climático, con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo con la postura que hay. Creo que tiene un origen distinto, es decir, bueno, después hablamos de eso y terminamos con las no renovables. Sí, a ver, yo creo que ayer, por ejemplo, ayer publicábamos un estudio con la gente de Comunicarse, que hablaba básicamente de que las compañías, por un reclamo de los consumidores, y porque hoy la verdad es que si uno mira los países desarrollados, en cualquier ámbito de la sociedad, el consumidor hoy es el principal vector para tomar las decisiones, y es el principal impulsor de las medidas que toman los gobiernos. El consumidor hoy es el rey. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de usar las redes sociales para quejarnos, para cuestionar, estamos más organizados como consumidores para plantear cosas a las autoridades. Entonces, todas esas demandas de la sociedad, hoy la sociedad está mucho más atenta a todo lo que tiene que ver con, de vuelta, con el medio ambiente, con la crisis medioambiental, etcétera. Entonces vuelvo a esto, el estudio decía, básicamente se entrevistó a unos 550 expertos a nivel mundial de más de 70 países respecto a hacia dónde tienen que ir las compañías o las empresas respecto a su matriz energética, y plantean, ahora sí, volviendo al tema de las ventanas y de los tiempos, que las empresas que no trabajen en una modificación de su matriz energética, y trabajen en lo que se llama la descarbonización, o dejar de usar combustibles fósiles para el año 2030, van a quedar en una situación muy compleja, muy desventajosa en respecto a su competitividad, e incluso hay mercados que tienden a cerrarse para productos que no pueden, por ejemplo, explicar o neutralizar su huella de carbono. La huella de carbono es hoy todos nosotros en este programa de radio generamos una huella de carbono. Claro. Alguno vino en colectivo, otro vino en auto, otro vino caminando, pero bueno, somos un grupo de gente que nos juntamos acá, estamos produciendo un programa de radio, hay energía, se genera una huella de carbono que, si quisiéramos neutralizarla, hay maneras de neutralizarla, pero básicamente a lo que iba es, las empresas están teniendo que adaptarse de una manera mucho más rápida de la que pensábamos, o de la que nos planteábamos en algún momento, a esta nueva realidad de las Gretas del mundo, por decirlo de alguna manera. Hoy claramente, aunque con mucho marketing, y en esto coincido con Víctor, hay un reclamo de la sociedad muy fuerte, cada vez más fuerte, y tenés ejemplos como el periódico The Guardian, uno de los más importantes de Gran Bretaña, que dijo que no va a recibir más publicidad de
de empresas petroleras o bancos importantes que dicen a partir de 2025 no invierto más en prospección petrolera. Con la prensa escrita, yo, perdóname, soy muy mala, nunca se sabe si es porque la tiene toda Google ya También y puede Amazon. ser, eso puede ser tranquilamente. Y dice como el zorro, no me las como porque son verdes. Exactamente. Podría llegar a ser. Pero bueno, el debate es muy amplio, la verdad que digo, a mí me divierte esto del planteo que hace Víctor de ser un poco más escéptico, porque la verdad que estamos en el medio de eso, ¿no? En el discutir hacia dónde vamos, ¿no? Y Víctor, el tema, vos decías bien, las energías renovables todavía no tienen un sistema de baterías para acumular y reservar. Por ejemplo, suponiendo que en Salta, Jujuy, porque hay muy buen sol y demás, la gente personalmente pusiera, y de hecho sé que se ponen en los techos para recibir energía solar. Ahora, ¿cuánto les dura? No, el problema es que ¿A la le primera dura... nublado o No, se no, guarda algo? Si está nublado todavía puede generar, tiene menos irradiación, pero el problema es que a la noche, que es cuando uno usa mucho la iluminación, nada. la energía Complicado. no tiene. Es un problema de la energía solar. Entonces, por eso, al no tener almacenamiento, la energía solar Ahora, ¿por qué no requiere... se tiene almacenamiento? Porque la tecnología de la batería todavía sí es una tecnología que ha avanzado mucho, pero no tanto. Es decir, ha avanzado mucho en capacidad digamos, de almacenar energía, pero, por ejemplo, las baterías de ácido plomo, que son las baterías del auto con el cual arrancamos, Sí. tiene una capacidad más o menos de almacenamiento de 0,7 megavatios por kilo. Una común. Sí, la común, ¿no? Las baterías de ion litio, las que se están usando ahora, que son las del futuro, tienen una capacidad de 1,1, es decir, se mejoró un 30%. El salto no ha sido tan grande. De megavatios por kilo. Ahora, ¿sabes cuál es la capacidad energética que tiene un kilo de nafta, que es un poco más de un litro? 46 megajoules por kilo. Claro. Por eso es tan difícil. Hasta Por eso, que alcances- Claro. por eso es tan difícil reemplazar. Es por la dimensión. Es por un tema tecnológico, digamos. Nosotros tenemos, es decir, las baterías tienen que mejorar muchísimo y todavía, si bien han bajado muchísimo el precio, digamos, ¿no? Se han Da más al alcance también. por eso el auto eléctrico, aunque el auto eléctrico tiene mucho subsidio. Porque hay que reconocer que uno puede, cuando hablábamos de los subsidios, ¿viste? Exacto. ¿Por qué subsidiamos a las energías renovables? Que es la pregunta. Yo en eso, personalmente, estuve en contra digamos, más allá que hace falta. Porque digo, si justamente le estoy sacando subsidio a los consumidores, porque no tenemos, pero le estoy subsidiando la energía renovable, Argentina está en crisis. Hoy estamos en un problema bárbaro. Entonces, nosotros lo que aportamos a los gases, lo que se llaman los gases de efecto invernadero, Argentina aporta el 0,7% del mundo. Me decían no que aportamos nada. No el movemos hecho el de la milímetro. vaca aporta mucho. Sí, no, pero eso son... El gas No, metano. no es tanto, El gas no es metano, tanto. no es tanto. Hay mucha fantasía y yo como que tengo, digamos, cierta participación académica, digamos, el profesor en la UBA, etcétera. Lo que está digamos, esta manera de relatar la problemática mata a la ciencia. Cuando, por ejemplo, dicen, hay una mayoría de científicos que piensa que el cambio climático pasa esto. Si hay algo que no es la ciencia, es democrática. La ciencia se basa por evidencia. No importa, puede haber 1 millón de científicos Pueden votar lo piensen. que quieran. Pueden votar lo que quieran, pero vos tenés que darme una evidencia del problema. Si cuando Einstein planteó la teoría de la relatividad no le creía a nadie, digamos. Es más, si lo hubiera planteado cuando daba exámenes, lo bochaban. No solo eso, no es que no lo bochaban. Si seguimos así, si Einstein en este momento quiere presentarse al CONICET, lo rechazan porque no publicó muchos papers. Publicó 5 que cambiaron el mundo, pero publicó nada más que 5, digamos. Después se cansó, se enojó y no quiso publicar más. Confía un poco en el criterio. Entonces, hay como un problema que se ha generado todo un relato respecto al cambio climático que la ciencia no lo avala. Pero los subsidios a los científicos van en dirección a eso y condicionan, digamos,
un poco la trayectoria. Eso va para otro programa. Es como la mirada más, un poco más la mirada Trump de la vida la que tiene. Bueno, yo que soy una persona de origen progresista y sigo así, me considero progresista, no, tenés razón. No, es decir, Trump lo piensa, yo en eso coincido con Trump, digamos, es decir, Trump lo hace por otros motivos, Trump lo hace porque se favorece el lobby del carbón, de petrolera. Yo no tengo ningún interés a ese nivel, pero creo, digamos, que se ha generado, que ha habido un objetivo geopolítico atrás de eso, que fue salir de, que por ahí no está mal, fue salir de la dependencia. Porque ¿qué ocurre con el tema de que el mundo dependa del petróleo? Que el petróleo está en países, la mayoría, digamos, en los países de Medio Oriente. Entonces, fundamentalmente Europa y en cierto sentido Estados Unidos dijeron, ¿cómo hacemos para salir de eso? Entonces había que elegir un enemigo, digamos. Vale. Y bueno, es para un tema... Es un tema para ser discutido en una mesa más política. Les quería preguntar, de estos 3 pasos que ustedes hablaron, generación, transporte y distribución, la Argentina, por lo que uno tiene entendido, en cuanto a generación, hubo un cambio en los últimos años. Estábamos importando y pasamos a exportar. ¿Esto es así? Digamos, por ejemplo, gas, exactamente. No, ¿Cómo se dan las distintas matrices, los distintos son 2 cosas. Esto que dijimos de generación, transporte y distribución da para la electricidad, porque en realidad nuestra sociedad conceptualmente se sustenta en 3 grandes flujos energéticos. El primero y el primario es la alimentación. La alimentación es un flujo energético, es la energía para la vida. El segundo flujo energético es el de los combustibles. Segundo no es por orden de importancia. Y el tercero es la electricidad. Entonces son 3 flujos distintos. Por ejemplo, las energías renovables aportan al flujo eléctrico. Pero vos necesitas también, dentro de lo que es las necesidades energéticas de producción, necesitas calor. Entonces hay otro flujo que vos necesitas combustible para el transporte, ¿no? Es decir, entonces lo que hablamos de generación, transporte y distribución es para el flujo eléctrico, para la electricidad. Lo que se importa es gas. ¿El gas para qué se utiliza? Tiene un uso domiciliario, industrial, para las industrias que necesitan generar calor, porque todo proceso químico, metalúrgico, yo qué sé, necesita calor, y también para generar electricidad. Una pregunta, porque de nuevo volvió a ser noticia hace unos días, Río Turbio. No solo por quien se nombró a Aníbal Fernández, sino por despidos que hubo ya hace un tiempo. Bueno, ¿para qué sirve Río Turbio? Para nada. Ahí coincidimos. Hay coincidencia. Sí, fue un proyecto más con un sentido político, digamos, que uno puede discutir sí o no, pero desde el punto de vista del carbón, el carbón de Río Turbio es un carbón que tiene propiedades energéticas bajas y no es difícil, no tiene mucho sentido, más allá del... Sí, porque yo me acuerdo, tengo un primo, porque todavía vive, que era capitán de barco de yacimientos petrolíferos carboníferos. Yacimientos carboníferos fiscales. Carboníferos fiscales, sí. ICF. Iba a buscar carbón allí. Ahora, yo dije, todo eso se acabó. ¿Para qué seguimos con esa...? Sí, fue una decisión política de desarrollo de una comunidad. Pero hoy por hoy ya no tiene... Desde el punto de vista energético, no tiene sentido. No, sobre todo porque si nosotros hablamos de ideales, sabemos muy bien que la energía eléctrica todavía no llega a todas partes de nuestro país. Claramente. Hay muchos lugares donde no hay energía eléctrica, o si la hay, es porque alguien se cuelga, etcétera. En fin, no llega con la abundancia con que la tenemos en la capital federal, por ejemplo. ¿O no? No, está bastante cubierto, es cierto. Hay zonas que hay zonas cuando uno está un poco aislado, y ahí es donde las energías renovables, fundamentalmente la solar, es tendría importante. Mucha importancia. Porque en las zonas aisladas a veces es muy costoso por ahí hacer un cable, digamos, hacer el cableado para hacer llegar la energía eléctrica por ahí para un poblado que tiene 10 casas, digamos. Claro. Que ocurre a veces en el norte, en Salta. Que no es solo la energía eléctrica, supone también internet, supone... Pero ahí se pone, si uno pone unos paneles solares,
Por lo menos algo, digamos, con algunas baterías ayuda. Para eso justamente funciona. Incluso en la Patagonia, digo, caso de Chubut, Santa Cruz, con extensiones territoriales inmensas. Hoy hay una cantidad enorme de pueblos de muy pocos habitantes, algunos y no tan pocos en otros casos, que dependen de centrales térmicas que funcionan ni siquiera a gas, funcionan a gasoil, porque no están conectadas al sistema, con lo cual requieren una logística totalmente ineficiente, carísima, y que esos pueblos sería, como decía Víctor, un lugar ideal como para establecer la generación de energía renovable en la Patagonia, por ejemplo. Es lo que más da. Sí, en solar o eólica, porque la verdad que están dadas las condiciones, pero claramente todavía hay lugares del país que están aislados energéticamente y a donde, digo, la ventaja un poco ahí sí de la energía renovable es la posibilidad de instalarse en un lugar y aprovechar, digo, a ver, el recurso que sea ahí, el solar, el eólico o una planta de biomasa, para dar energía a ese lugar que está aislado, porque a veces el tendido eléctrico de una línea de alta tensión por kilómetros y kilómetros es muy caro, es una inversión muy alta y en momentos en los cuales, digo, como el país tiene que, digo, estamos en elegir en qué gastar, en qué gastamos la plata. Bueno, hay que analizar bien cuál es la mejor opción para ese tipo de situaciones, pero sí, claramente yo creo que claramente, digo, el combustible fósil, sea petróleo, o gas, yo creo que el gas claramente a nivel mundial está visto como que es la transición, el puente hacia las renovables. Va a seguir existiendo. Yo hablaba de la ventana va a durar un tiempo largo. En el medio, claramente, el mundo tiene que ir hacia un sistema sustentable de generación de energía y aprovechar los recursos renovables para generarla. Y obviamente coincido también en el tema de las baterías. Hay mucho para trabajar, hay mucho para cambiar, para mejorar, pero creo que inevitablemente en el mundo y también en Argentina el camino es hacia allá. Lo siento mucho, yo te dije tenemos mucho tiempo, Víctor, pero siempre es finito. No tenemos tanto tiempo. Es como una hora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Víctor, gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos. Será hasta el próximo domingo, que terminen muy bien la tarde. Y ya saben, sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena escuchar.